Buenas noches, jóvenes. Pues bueno, aquí estamos una vez más continuando con lo que es la etapa probatoria dentro del juicio. El día de hoy vamos a analizar otros medios de convicción respecto de los cuales vimos hace un par de clases atrás, que son los que legalmente se encuentran reglamentados en nuestro Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Para continuar con lo que es la etapa probatoria, el día de hoy vamos a comenzar con lo que es la prueba de inspección o reconocimiento judicial. En la clase anterior hablábamos de que existirán algunos medios de convicción en los cuales se requerirán algunos conocimientos técnicos, científicos, o bien que emanen de alguna profesión u oficio, alguna cuestión técnica o alguna situación que amerite un conocimiento exacto y concreto para poder determinar o concluir sobre alguna situación particular dentro del juicio. Sin embargo, también dentro del acervo probatorio o dentro del material probatorio se reconocen medios de convicción con los cuales se buscará hacer llegar probanzas al juicio que nos permitan demostrar los hechos en que se sustenten las acciones y las excepciones, que puedan ser sostenidos única y exclusivamente con aquello que se pueda apreciar a través de los sentidos. Y una de ellas es precisamente la prueba de reconocimiento o inspección judicial. Al ofrecer la prueba de reconocimiento o inspección judicial, jóvenes, debemos de hacer el señalamiento claro, preciso y concreto de qué es aquello que pretende inspeccionarse y respecto de la cosa o bien a inspeccionar, qué es lo que se busca sea observado respecto de la misma. Puede ser materia de inspección cualquier bien mueble o inmueble, en el entendido de que la prueba va a pretender sean allegados elementos al juicio que puedan ser apreciados a través de los sentidos del juzgador. Es decir, que no se requiera de un conocimiento técnico o particularizado para poder emitir algún comentario al respecto en juicio. ¿Sí? Y una vez que tenemos perfectamente detallado el objeto o bien inspeccionar, tenemos que establecer qué será motivo de inspección. Ejemplo, si estamos dentro de un juicio en el cual se está ventilando una cuestión de vicios ocultos, pues a lo mejor entonces se podrá generar una inspección al bien mueble o inmueble de que se trate, y en la prueba de reconocimiento o inspección deberá de señalarse con precisión cuáles serán las áreas a inspeccionar y qué es lo que se pretende observar. Si existen agrietamientos, si existen humedades, si existe a lo mejor el desprendimiento total o parcial de los muros, si hay levantamientos de piso, si hay a lo mejor desniveles indebidos en el aplanamiento del piso, etcétera. Cualquier situación que sea perceptible a través de los sentidos podrá ser motivo de inspección. Si hablamos, por ejemplo, de una prueba de reconocimiento o inspección sobre material contable, sobre libros contables, deberá de establecerse con claridad y precisión cuáles serán los libros particularizados a razón de los cuales se generará la inspección y qué es lo que se busca que se observe de los mismos. Por ejemplo, se debe generar una inspección a cargo del libro mayor, a cargo del libro de asientos, a cargo del libro donde se establezcan los estados de resultados, del libro donde se establezcan los balances generales, etc. Deberá de particularizarse con claridad cuál es el libro contable que procederá a inspeccionar. Y una vez que se determina con claridad cuál es el libro a inspeccionar, se deberá determinar entonces qué es lo que se pretende o busca observar ahí. Es decir, si se trata de un asiento contable, se deberá de señalar cuál es el asiento buscado, como señalando, por ejemplo, fechas, conceptos, etc. Es decir, deberá de señalarse situaciones que nos permitan particularizar qué es lo que deberá de buscar el juzgador respecto del libro a inspeccionar. Si se ofrece una inspección sobre un expediente distinto a aquel en el cual se está tramitando el juicio, pues deberá de señalarse con claridad cuál es la autoridad que conoce de dicho expediente, cuál es el número del expediente, y después establecer entonces los puntos a resolver. Como por ejemplo puede ser quiénes son las partes dentro de dicho juicio, cuál es la acción que se está ventilando dentro del juicio en particular, cuál es la etapa procesal dentro del juicio, si está en prueba, si está en alegato, si está en sentencia, si ya se emplazó, si no se emplazó. Si se celebra un convenio que establezca a lo mejor cuáles son los términos del convenio, etcétera.
así será el motivo de ofrecimiento de una inspección. Señalar qué es lo que se va a inspeccionar, es decir, bien mueble o inmueble a inspeccionar, y posteriormente se deberá de señalar con toda claridad y precisión los puntos que se pretende que el juzgador dé contestación respecto del bien u objeto a inspeccionar. Siempre bajo la premisa de que los cuestionamientos que deba de resolver el juzgador deberán de ser perceptibles a través de los sentidos. Si alguno de los puntos de ofrecimiento de la prueba de inspección o de reconocimiento judicial se determina que no puede ser perceptible a través de los sentidos, se podrá hacer una fracción de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Se va a admitir la prueba de ratificación y contenido, pero únicamente se va a admitir respecto de aquellos puntos que sí pueden ser motivo de apreciación a través de los sentidos del juzgador, y se va a desechar aquellas cuestiones que se requiere algún conocimiento técnico o bien no pueda ser perceptible a través de los sentidos del juzgador al momento de la inspección. ¿Sí? En el caso de la prueba de reconocimiento o inspección judicial, una vez que ha sido ofrecida bajo los términos que hemos señalado, se procederá a dictar un auto de admisión en el cual se va a permitir a los abogados y a las partes, tanto los que ofrecen como la contraparte, presencia en el momento mismo de la inspección, pudiendo las partes a través de sus abogados hacer los señalamientos o aclaraciones que se consideren pertinentes. Es decir, si una vez que se está desahogando la inspección se considera hacer hincapié respecto de algún punto particular de lo observado por el juzgador, podrá al finalizarse la prueba de inspección judicial pedirse el uso de la voz, y entonces la parte actor o demandada podrá hacer a través de sus abogados las observaciones o las particularizaciones que se consideren pertinentes, a manera de hacerlos hincapié que se resulten necesarios para fortalecer cuál fue el motivo por el cual se ofreció la inspección, o inclusive, si no somos los oferentes de la prueba, para poder determinar el por qué la prueba de inspección que se acaba de celebrar y desahogar no deberá de concedérsele valor probatorio. Es decir, esa participación al finalizar el desahogo de la prueba podrá ser tanto para fortalecer la prueba ofertada y admitida, como para poder refutar todo aquello que haya podido emanar de la prueba que ha sido desahogada dentro del juicio. ¿Sí? Es muy importante hacer un paréntesis en este punto. La prueba de inspección o ratificación, perdón, de inspección o reconocimiento judicial se va a desahogar por generalidad bajo estas conceptualizaciones. Sin embargo, existe una reglamentación particular que se hace respecto de esta prueba. La prueba de reconocimiento o inspección judicial podrá ofertarse también con asistencia de peritos. Es decir, en aquellos casos en los que se pretenda se constituya la autoridad a inspeccionar una situación concreta, o que se le hagan llegar ciertos bienes o ciertos documentos a la autoridad para poder proceder a la inspección, pero se considera que adicionalmente a la inspección se puede llegar a necesitar de la intervención de un perito o de una persona que cuente con conocimientos técnicos precisos respecto de la materia de la inspección, podrá solicitarse entonces se lleve a cabo la misma con asistencia de peritos. ¿Sí? En este caso no va a tener la misma fuerza convictiva que una prueba pericial. Es muy importante hacer hincapié en esa circunstancia, sino que el papel del perito será única y exclusivamente para poder servir de guía a la autoridad judicial en el momento mismo de la inspección. Por ejemplo, si estamos hablando de un juicio en el cual se está ventilando un vicio oculto y se está ofreciendo dentro del juicio o dentro del expediente obra agregado en los autos, el plano del inmueble que se va a inspeccionar, pues a lo mejor el perito puede guiar y auxiliar al juzgador para una correcta adecuación de las instalaciones, o bien para efecto de poder demostrar, oye, si estás apreciando por medio de los sentidos que existen agrietamientos o bien que existen humedades, pues a lo mejor el perito podrá fortalecer esa inspección manifestando, oye, ¿sabes qué? A lo mejor la humedad es causada debido a un indebido declive de la construcción del techo, etcétera. Es decir, va a ayudar a fortalecer aquello que ya está siendo observado por el juzgador o que está siendo apreciado por algún sentido por el juzgador, pero no va a ser las veces de la emisión de un dictamen pericial. ¿Qué quiere decir esto? Si consideramos que
hay situaciones que requerirán ser analizadas por un perito, deberá de ofrecerse adicionalmente a la prueba de reconocimiento de inspección judicial, la prueba pericial pertinente. Una prueba no va a subsanar a la otra. Estas se complementan en caso de ser necesario. Entonces, la prueba de reconocimiento o inspección con asistencia de peritos da la posibilidad de hacer llegar más elementos al juzgador al momento de la inspección, pero no va a concluir en la emisión de un dictamen como sí se determinaría en una prueba pericial. Es muy importante tener perfectamente clara esta situación, para efecto de que al momento de hacer un ofrecimiento de pruebas, valoremos si es pertinente ofrecer ambas pruebas, o a lo mejor solo la pericial, o a lo mejor solo la inspección, dependiendo de cada caso en concreto y de qué es lo que se busca demostrar con cada uno de los medios de convicción. Recordemos que al momento de generar un ofrecimiento de pruebas, no nada más es importante señalar qué es lo que vamos a ofrecer, sino pensar también si la prueba que estamos ofreciendo es la idónea para demostrar lo que pretendemos. Por ejemplo, una prueba testimonial jamás va a ser idónea para demostrar una falsificación, ¿sí? En este caso deberá de entrar una prueba de pericial en grafoscopía, ¿sí? Una prueba testimonial no va a ser idónea para demostrar la existencia de vicios de construcción o de la existencia, por ejemplo, de una negociación comercial. Sí, claro, puede generar a lo mejor una fuerza convictiva determinada, pero nunca va a ser igual que se allegue información a un juez por medio de un testigo, que se allegue información a un juez a través de una inspección. Es decir, si estamos buscando demostrar que existe una negociación mercantil, por ejemplo, en un juicio en el que se esté ventilando la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento, porque el objetivo del bien arrendado o el objeto del bien arrendado fue casa habitación y resulta que se está constituyendo ahí una negociación mercantil, no va a ser la misma fuerza convictiva la que produzca un testigo que el hecho de que se constituya personalmente la autoridad judicial en el lugar materia de arrendamiento y se demuestre a través de la percepción sensorial o de los sentidos del mismo juzgador que efectivamente existe una negociación mercantil en el domicilio que fue arrendado única y exclusivamente con fines habitacionales. Entonces debemos de reconocer perfectamente la idoneidad de la prueba para poder determinar cuál es el medio de convicción pertinente al juicio, ¿sí? Puede ser que sea viable ofrecer todos, puede ser que un medio probatorio descarte al otro por no hacer necesaria el ofrecimiento de ambos medios de convicción. Sin embargo, siempre va a ser mejor que sobren los medios probatorios a que falten, ¿sí? Esto tenerlo siempre perfectamente claro. De la prueba de ratificación, de la prueba de inspección o reconocimiento judicial, se va a levantar un acta pormenorizada de todo lo que suceda. Se va a asentar con claridad y precisión las contestaciones que el juzgador emita a cada uno de los puntos que señaló que la parte referente en el cuestionario de la prueba de inspección o reconocimiento. Y en caso de que se hagan observaciones por los abogados de las partes, también van a quedar plenamente asentadas. Si fue una prueba de inspección o reconocimiento con asistencia de peritos, también se van a asentar las manifestaciones o las intervenciones del perito para un mejor desahogo de la prueba de inspección, ¿sí? Como dato adicional, quiero comentarles, jóvenes, que en el caso de las pruebas de inspección o reconocimiento, normalmente cuando se desahogan fuera del local del juzgado, quien asiste no necesariamente será el juzgador, sino que normalmente será el secretario de acuerdos o el secretario de proyectos, en virtud de que son estos los que obran los que ostentan fe pública y que por ende serán los que puedan dar fuerza convictiva a la actuación judicial que se va a levantar. ¿Estamos? Entonces, en este caso, si en una prueba de inspección, de ratificación o contenido, de inspección o reconocimiento judicial no asiste el juzgador, esto no va a viciar el adecuado desahogo de la prueba correspondiente, ¿sí?
Y finalmente, en cuanto a la prueba de inspección, es importante señalar que para efectos de determinar cuál será su valor probatorio, esto va a ser a libre discernimiento del juzgador en atención a el resto del material probatorio que se tenga en juicio y en atención a la idoneidad de la prueba para demostrar aquello que se pretende. ¿Sí? Entonces, no hay un catálogo que nos establezca qué puntos deberán determinarse para ver si se concede o no valor probatorio a una inspección judicial, sino que va a depender de la forma en que se desahogue y de aquello que pretenda demostrarse. La prueba de reconocimiento o inspección, entonces, jóvenes, es muy sencilla, es muy clara, puede traer mucha fuerza convictiva al juicio, y entonces es importante que la valoremos y sepamos en qué momento es oportuno ofertarla. ¿Sí? Si no hay mayores dudas en cuanto a la prueba de reconocimiento de inspección, en cuanto a la prueba de reconocimiento o inspección, ¿sí? Las cuales, bueno, evidentemente valoraremos a través de el foro que se genera adicionalmente a este video, pues bueno, procedemos al siguiente medio probatorio. El siguiente medio probatorio que nos toca analizar el día de hoy es la prueba testimonial. La prueba testimonial, jóvenes, quizás aquella con la que podemos estar más familiarizados. Quizá también la prueba que con mayor frecuencia vamos a ver dentro de juicio. Es una prueba que nos puede jugar muy bien o jugar muy mal dentro de un procedimiento. Es importante siempre tener una adecuada preparación de la prueba testimonial, jóvenes. Yo siempre he dicho que mi recomendación es jamás sustentar el 100% de un juicio en una prueba testimonial, porque seguramente ese juicio nos dará muchos dolores de cabeza. Los testigos, por más buenos que sean, seguramente van a tener tropiezos en audiencias, jóvenes. Es importante que siempre se les platique cuáles son las formalidades a seguir dentro de una prueba pericial, cuál es la protesta de ley que se les va a hacer, a qué se les va a percibir, a manera de evitar, eliminar en la medida de lo posible ese nervio que puede llegar a producirse en los testigos al momento de generar su declaración judicial, ¿sí? Al hablar de preparación de testigos, jóvenes, no quiero decirles que entonces ustedes tienen que decirles o informarles qué es lo que tendrán que declarar dentro de juicio, sino que tienen que hacerles saber cómo es que la prueba testimonial se va a desahogar, a manera de que en el momento en que ellos lleguen ante la autoridad judicial sepan perfectamente qué es lo que va a pasar ahí y absolutamente nada les caiga de sorpresa. Mi recomendación inclusive es, jóvenes, que ustedes nunca les den un cuestionario que ustedes nunca les den un cuestionario a sus testigos, un cuestionario que tengan que aprenderse para ir a declarar. Eso es lo peor que pueden hacer como abogados, jóvenes, porque entonces el testigo se va a centrar a aprenderse ese cuestionario y seguramente se va a equivocar y seguramente les va a echar a perder su juicio. ¿Qué es importante? Que el testigo sepa y conozca perfectamente los hechos porque así los presenció, que les hagan saber cuál es el motivo del juicio y a partir de ahí, entonces, teniendo él perfectamente claro cuáles son los hechos, motivo del juicio, pueda dar contestación a las preguntas que se le van a hacer al momento de desahogar la prueba testimonial. Entonces, llevar o entregarles a sus testigos un interrogatorio para que se lo aprendan y así declaren es lo peor que podrán hacer. Primero, porque quizá éticamente no es lo mejor, y segundo, porque yo les garantizo que 2 de cada 3 testigos que van bajo esas circunstancias se van a equivocar y les va a generar dolores de cabeza. Entonces, evitemos trabajar con testigos bajo estas circunstancias, jóvenes. Sí platíquenles cuál es la formalidad, sí expónganles cuáles son los hechos materia de la controversia, pero háganles saber también ustedes que ustedes como abogados, su función es precisamente ir buscando que el testigo dé la información que se pretende. Sí es importante que ellos sepan qué es lo que buscamos demostrar, pero entonces, si ustedes le hacen una pregunta al testigo y resulta que la información que les proporcionó no es enteramente lo que ustedes querían, su función como abogados va a versar precisamente en determinar qué otra pregunta le pueden hacer para obtener la información buscada sin que recaigan en una pregunta insidiosa. Es ahí precisamente donde se va a determinar si un abogado es bueno o no, en la forma en que puede llegar a conducir sus audiencias sin necesidad de ir en contra de la ley, sin necesidad de inducir al testigo, sin necesidad de ilegalmente proporcionar la información al momento de celebrar
una audiencia. Y sobre todo, jóvenes, una prueba testimonial es muy importante que ustedes siempre tengan los sentidos al 100%, porque una circunstancia, por más mínima que sea, de ustedes o de su contraparte, puede dar motivo para que su prueba testimonial robustezca enormemente lo que pretenden hacer en juicio, o bien destruyan su juicio. Inclusive puede darles material suficiente para que ustedes puedan desvirtuar la testimonial de su contraparte por una pequeña circunstancia que se pueda dar dentro del desahogo, que puede ser materia de la declaración misma o que puede ser de circunstancias que están aconteciendo al momento de celebrarse la audiencia. Y ahorita que vayamos avanzando un poquito más, les comentaré una circunstancia que me ocurrió en algún momento y cómo pude echar abajo entonces una prueba testimonial precisamente por esas circunstancias. Entonces hay que tener siempre los sentidos al 100 y saber qué es lo que está pasando en esa audiencia testimonial. ¿Estamos? Pasando este preámbulo, entonces nos vamos a ¿qué es la prueba testimonial? Por principio de cuentas, la ley nos dice que toda persona que tenga conocimientos de los hechos materia de litis estará obligado a rendir declaración dentro del juicio. Obviamente, al hablar de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, estamos hablando de cualquier persona distinta a las partes. Las partes declararán a través de una absolución de posiciones vía confesional. Cualquier persona distinta a las partes que tenga conocimiento de los hechos va a rendir declaración a través de una prueba testimonial, ¿sí? Entonces, en este caso, el hecho de que se establezca que estarán obligados a declarar es porque se tendrá la posibilidad de que si tú como oferente no estás en posibilidades de hacer comparecer al testigo, pueda citar al juzgado su citación y a este se le obliga a comparecer el día y hora que se señale para el desahogo de la prueba testimonial. El ofrecimiento de la prueba testimonial deberá hacerse señalando con claridad y precisión el nombre completo del testigo y el domicilio en el cual puede ser localizado el mismo. Si se pretende que la citación del testigo se haga por parte del juzgado, se debe de hacer, aparte del señalamiento del domicilio, una manifestación clara y precisa. Debe de señalarse bajo protesta de decir verdad que yo como oferente de la prueba me encuentro imposibilitado para hacer comparecer al testigo a la audiencia de desahogo de la prueba testimonial. Haciendo esta manifestación bajo protesta de decir verdad y señalando el domicilio del testigo, será suficiente para que el juzgado admita la testimonial y ordene la citación del testigo. Si no hago la protesta de decir verdad, aun y cuando haga el señalamiento del domicilio, no se va a ordenar la citación. Se admitirá la prueba testimonial, claro está, pero entonces en ese caso, si falta la protesta de decir verdad, se me va a obligar como oferente a hacer comparecer al testigo a la audiencia de desahogo de pruebas. Y en caso de que no lo haga comparecer, la prueba se declarará desierta. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no será desahogada dentro del juicio por causas imputables al oferente. ¿Por qué por causas imputables al oferente? Primero, porque no lo hice comparecer, y segundo, porque si no podía hacerlo comparecer, debía haber ofrecido la prueba testimonial bajo ciertos parámetros y no lo hice. Si mi intención desde el principio no es la citación del testigo por parte del juzgado, así lo señalaré en mi ofrecimiento de prueba testimonial. Señalaré el nombre completo del testigo, eso sí es obligatorio, y manifestaré que yo me comprometo a presentar al testigo el día y hora que la autoridad judicial señale para el desahogo de la prueba testimonial, ¿sí? Una vez que se ha ofrecido la prueba testimonial, no podrá haber sustitución de testigos. La sustitución de testigos única y exclusivamente se permite por causas de fuerza mayor que recaigan en la persona del testigo. ¿Qué quiere decir esto? Si por causas de salud el testigo no puede comparecer porque hay prescripción médica que le hace permanecer hospitalizado o que le hace permanecer en cama, entonces será causa suficiente para que se proceda a la sustitución del testigo, ¿sí? Si ha fallecido el testigo, pues evidentemente se podrá generar una sustitución de testigo. Habrá otras circunstancias como por ejemplo,
Si estuviésemos desahogando una prueba con una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo hoy por hoy, y resulta que los aeropuertos están cerrados, las centrales camioneras están cerradas, el testigo se encuentra fuera del lugar del juicio por cuestiones de trabajo y le resulta imposible, derivado de la contingencia sanitaria, presentarse el día y hora en el local del juzgado para el desahogo de la prueba testimonial, demostrando esas circunstancias, podrá entonces procederse a una sustitución de testigo. Pero reitero, la causa de fuerza mayor que lleve a la solicitud de la sustitución del testigo deberá recaer necesariamente en la persona del testigo, ¿sí? Si actualizamos alguno de estos supuestos, podrá generarse la sustitución sin absolutamente ningún problema, y siempre y cuando la sustitución sea solicitada antes de la fecha del desahogo de la prueba testimonial. Es decir, si la prueba testimonial se llega a la fecha de su celebración y esta no se puede celebrar por causas imputables al oferente y posteriormente se pretende la sustitución, aquí ya no será viable. Necesariamente, para que proceda la sustitución del testigo, deberá de hacerse deberá de solicitarse previo a la fecha que ha sido señalada para el desahogo de la prueba testimonial. En el caso de la prueba testimonial, jóvenes, al ofrecerse únicamente se requiere presentar el nombre del testigo y el domicilio. En este caso no se requerirá presentar interrogatorios por escrito. Los interrogatorios serán verbales, ¿sí? Y deberán de estar evidentemente relacionados con los hechos. El interrogatorio se hará al momento mismo de la celebración de la audiencia, por conducto de los abogados de la parte oferente, y habrá también una etapa de preguntas por parte de la contraria. Es decir, si yo ofrezco la prueba testimonial, una vez que concluya mi interrogatorio, podrá procederse a hacer interrogatorio por parte de la parte contraria, a manera evidentemente de poder demostrar idoneidad del testigo, o quizá de hacerlo caer en contradicciones, y para poder a partir de ahí poder generar o desvirtuar la prueba testimonial de que se trate. Esto obviamente bajo reglas generales. ¿Qué pasa, jóvenes, si resulta que yo pretendo ofrecer un testigo y el domicilio del testigo no se encuentra ubicado en el lugar del juicio? En este caso, jóvenes, y como lo hemos analizado ya en otros medios de convicción, deberá de solicitarse o de ofrecerse la prueba testimonial, haciendo el señalamiento necesariamente del domicilio del testigo, y como se encuentra el domicilio del testigo fuera del lugar del juicio, deberá de cumplirse con las reglas que ya hemos analizado con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Deberá solicitarse una dilación probatoria, deberá de solicitarse una fijación de fianza por la dilación probatoria que se está solicitando, y deberá de solicitarse se ordene girar exhorto al juez competente de aquel lugar en el que se encuentra domiciliado el testigo. Y en este caso sí existirá obligación de la parte oferente a presentar un interrogatorio por escrito y abierto. ¿Qué quiere decir esto? Deberá de presentarse el interrogatorio sin necesidad de que vaya en sobre cerrado, se presenta abierto entonces, y serán con la totalidad de las preguntas que se pretenden hacer al testigo, con la finalidad de que el juez que conoce del asunto haga la calificación de las preguntas para ver si están relacionadas con los hechos, y también para poder dar vista a la otra parte para que también presente su interrogatorio por escrito. Una vez que ambas partes han presentado su interrogatorio, la parte oferente desde el momento mismo del ofrecimiento, la parte contraria con la vista que se le ordene, o una vez que se le haya vencido el plazo, se ordenará girar el exhorto y la prueba testimonial podrá desahogarse única y exclusivamente al tenor de las preguntas que previamente fueron presentadas en interrogatorios por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Ante el juez exhortado, aun y cuando comparezcan los abogados de las partes al desahogo de la prueba, no podrán generarse nuevas preguntas más allá de las establecidas en los interrogatorios. ¿Estamos perfectamente claros? ¿Sí? Ahora bien, esto en cuanto a los ofrecimientos. ¿Qué pasa con el desahogo de la prueba testimonial? En el caso de la prueba testimonial, jóvenes, el desahogo de la prueba se entiende como colegiada. ¿Qué quiere decir esto? Si ofrecemos 3 testigos, los 3 testigos tienen que declarar exactamente en la misma audiencia. No podrá señalarse día y hora distinto para el desahogo de la prueba testimonial.
Una vez que se procede o se inicia al desahogo de la prueba testimonial, se les va a protestar para que se conduzcan con verdad en lo que van a declarar, e inmediatamente después de la protesta de ley se les va a separar a los testigos. Va a quedar un testigo únicamente en el local del juzgado o donde se esté celebrando la audiencia, y el resto de los testigos tendrán que abandonar la sala de audiencias. ¿Sí? Conforme vayan declarando, permanecerán dentro de la sala de audiencias y se irá haciendo pasar a los otros testigos de uno por uno sin que puedan tener comunicación entre ellos. ¿Sí? Y aquí es precisamente donde voy a hacer el paréntesis para comentarles una situación que me ocurrió una vez en la audiencia. Haciendo hincapié con la importancia entonces de tener perfectamente los sentidos en qué es lo que está sucediendo. Resulta que la contraria ofrece 3 testigos. Declara el primer testigo, termina su declaración y se le ordena permanecer en la sala de audiencias para efecto de que no tenga comunicación con los otros 2 testigos. Se hace ingresar al segundo testigo. El segundo testigo en ese momento está rindiendo declaración, y cuando está rindiendo declaración el segundo testigo, suena el celular del primer testigo y lo contesta. No alcanza a hacer absolutamente ninguna manifestación, no alcanza a hablar con la persona que está llamándole, pero contesta el teléfono y se lo aproxima al oído. ¿Sí? En ese momento, una vez que concluye la declaración de la pregunta que se estaba respondiendo, solicito se interrumpa en la declaración del testigo, del segundo testigo, y que se haga asentar en el acta correspondiente o en el acta que se está levantando, que el primer testigo que ya declaró y que está en la sala de audiencias recibió una llamada telefónica, y que esa llamada telefónica pone en duda que el dicho del tercer testigo que se encuentra fuera del local del juzgado, porque entonces nos dejan una total incertidumbre de si se comunicó o no con este tercer testigo para proporcionar información, y que de igual forma al contestar la llamada pues está el segundo testigo escuchando qué es lo que le está diciendo la persona de fuera, y por ende está induciendo también su dicho. Por esa sola situación fue suficiente para que al concluir la audiencia en tachas de testigos se ordenara desvirtuar la declaración de los testigos. ¿Por qué? Porque entonces ya no se tiene la claridad, no se tiene la certeza de que efectivamente se haya salvaguardado la garantía de separación de testigos. ¿Sí? Entonces, al violentarse esa situación, el juez no puede tener claridad de que los testigos estén declarando efectivamente lo que se tienen conocimiento por los sentidos, porque hay duda de que se les haya podido informar, y hace suficiente para que la prueba testimonial sea desvirtuada en su totalidad. Entonces, por eso es importante siempre estar muy pendiente de qué es lo que está sucediendo dentro de la sala de audiencias para evitar cualquier tipo de conflictos, jóvenes. ¿Sí? Una vez que se rindan declaración todos los testigos, firmarán en el acta todas las declaraciones que hayan vendido. Todas las respuestas que proporcionen los testigos se harán asentar literalmente en el acta, hayan dicho lo que hayan dicho, así sean palabras altisonantes, así sean palabras que gramaticalmente no existen, se hará asentar tal cual fue informado por el testigo. ¿Sí? Y entonces sus declaraciones serán firmadas al concluir la audiencia. ¿Sí? En caso de que al momento de que el testigo lea la declaración efectuada considere que alguna de sus respuestas no fue asentada tal cual la proporcionó, podrá solicitar si se haga la aclaración pertinente, pero antes de que sea firma del acta. Firma del acta no puede hacerse absolutamente ninguna modificación. Y es importante hacer aquí una aclaración. Las aclaraciones que solicita el testigo serán para que se asiente aquello que dijo y no se asentó, pero jamás para modificar el sentido de sus respuestas. Una vez respondido, así quedará asentado en el acta. Y es importante aquí hacer el señalamiento. La aclaración que se efectúe no va a trascender a que se ha borrado lo que originalmente se asentó. Quedará la diligencia tal cual y al final se anotará la aclaración que hace el testigo, para efecto de que el juez al momento de valorar la prueba testimonial pueda tener todo el material completo y a partir de ahí resuelva. ¿Sí? Básicamente, esta es la forma en que se hace el ofrecimiento de la prueba testimonial y que se lleva a cabo el desahogo de la prueba testimonial.
Para efectos de determinar el valor de la prueba testimonial, jóvenes, al momento de dictar sentencia, la ley sí nos plantea un catálogo de requisitos que debe de reunirse. Nos plantea que deberá de determinarse la edad, capacidad intelectual e instrucción del testigo, lo cual es muy importante a efecto de poder determinar si por la forma en que se expresa resulta congruente con la instrucción que presenta, o a lo mejor esa misma situación nos hace creer que existe una inducción por parte del oferente para obtener una respuesta en un sentido. Es decir, si está ofreciendo un interrogatorio con palabras técnicas y resulta que en su instrucción manifiesta que tiene únicamente la primaria trunca, pues entonces claramente habrá motivos para poder sustentar que el testigo fue informado de qué es lo que tenía que declarar. Segundo requisito, que los hechos que esté declarando hayan sido susceptibles de conocerse a través de los sentidos del testigo. Tercer requisito, que la declaración sea clara y precisa. Cuarto requisito, que el testigo no haya sido obligado a declarar por fuerza. Y quinto testigo, que del desahogo de la prueba testimonial se demuestre que se dio cumplimiento al artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual cito. Artículo 317. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, estado, domicilio y ocupación. Si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado de alguno de los litigantes, si es dependiente o empleado del que lo presente o tiene con él sociedad o alguna otra relación de intereses, si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes. Se va a asentar cada una de estas particularizaciones que nos establece el artículo 317 y hecho lo anterior se procederá al examen del testigo. ¿Por qué es importante para efectos de determinar el valor de la prueba testimonial el exacto cumplimiento del artículo 317 del Código de Procedimientos? Porque de este va a emanar una figura procesal que se conoce como tacha de testigos, lo cual será materia de nuestra siguiente clase. Entonces, por lo pronto, quedémonos con que para efectos de otorgar valor probatorio a una prueba testimonial deberá de darse claro y exacto cumplimiento al artículo 317 del Código Procesal Civil. Jóvenes, con esto estaríamos concluyendo nuestra clase de hoy. Para concluir con la que es la prueba testimonial, únicamente nos faltaría analizar lo que es la tacha de testigos, que como les comento, analizaremos en nuestra siguiente clase. ¿Sí? Espero que haya quedado todo perfectamente claro. Queda abierto el foro, les subo material adicional para poder allegarnos de más información que nos permita tener mayor claridad en cuanto a la información que yo estoy aquí proporcionándoles. De igual forma, les voy a proporcionar un archivo con un ejemplo de cómo se ofrece tanto la prueba testimonial como la de reconocimiento o inspección. El día de hoy, jóvenes, también les subí material sobre cómo se debe de ofrecer las pruebas que analizamos en la clase anterior, entonces para que también se den por ahí la oportunidad de checarlo. Jóvenes, que se encuentren muy bien, síganse cuidando mucho. Espero estarnos viendo ya próximamente en nuestro salón de clases. Y pues bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier comentario. Saben que estoy a disponibilidad por ahí en el grupo que tenemos. Si quieren mandarme un mensaje privado, adelante también. ¿Sí? Y pues bueno, pues estoy para servirles, jóvenes. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la siguiente clase.